¿Vas a pagar con leche, indio? Las palabras brotaron de los labios de don Ricardo Mendoza como veneno destilado, provocando las carcajadas de los presentes. El próspero comerciante, cuya riqueza solo era equiparable a su soberbia, contemplaba desde la puerta de su establecimiento al joven de tez cobriza que yacía sobre el polvo de la calle principal. Era temprano en la mañana, cuando el sol apenas acariciaba las torres de adobe de nuestra pequeña villa, y yo, Leia, fui testigo de una escena que habría de cambiar para siempre el destino de muchas almas. La sangre manchaba la tierra como testimonio silencioso de la crueldad humana. El joven, vestido con ropajes humildes pero limpios, alzó su rostro del suelo. En sus ojos no había lágrimas, sino un fuego ancestral que me recordó las leyendas que mi abuela contaba sobre los espíritus guerreros de las montañas. Su nombre, que la providencia habría de revelarme como Aiyana, aún era desconocido para mí. Sangre fresca manaba de su labio partido, tiñendo de carmesí el polvo que se adhería a su mejilla izquierda. Sin embargo, su dignidad permanecía intacta, erguida como los pinos sagrados de la Sierra Madre. Se incorporó lentamente, con una gracia felina que contrastaba brutalmente con la tosquedad de sus agresores, mientras don Ricardo observaba con una sonrisa que helaba la sangre. «Señor», murmuró con voz grave, cargada de una autoridad que parecía emanar de las profundidades de la tierra misma, «un día comprenderá que el verdadero valor no se mide por el color de la piel, sino por la nobleza del corazón». Don Ricardo escupió al suelo, cerca de los pies descalzos del joven. «Lárgate de aquí antes de que llame a los rurales, apache maldito. Tu dinero no vale nada en mi tienda». El joven, Aiyana, como habría de saber más tarde, se alejó caminando con paso firme, sin mirar atrás. Pero yo, observador silencioso desde la sombra del portal de la iglesia, pude percibir algo que los demás no notaron: el destello dorado de un medallón que colgaba de su cuello, semioculto bajo la camisa de manta. Un medallón que reconocí de inmediato, pues mi padre, soldado en su juventud, me había descrito ese mismo símbolo, el águila sagrada de los jefes apaches. Mi corazón se aceleró como caballo desbocado. Si mis sospechas eran ciertas, don Ricardo acababa de humillar no a un indio cualquiera, sino al hijo del mismísimo Cochise Running Bear, el temido y respetado cacique de la tribu Chiricahua. El viento del desierto sopló entonces con inusual fuerza, levantando remolinos de arena que parecían danzar como espíritus inquietos. Las mujeres se cubrieron el rostro con sus rebozos y los hombres entrecerraron los ojos. Pero yo permanecí inmóvil, comprendiendo que acababa de presenciar el primer acto de una tragedia que habría de estremecer los cimientos mismos de nuestra pequeña comunidad. De la carta de Fray Benito Salazar a su superior en la Ciudad de México, 18 de marzo de 1878, Reverendo Padre Provincial. La divina providencia me ha convertido en testigo de acontecimientos que trascienden la comprensión ordinaria del alma humana. Debo relatarle la extraordinaria historia que se desarrolla en estas tierras áridas de Chihuahua, pues presiento que los vientos del destino soplan con fuerza inusitada. Hace 6 meses llegó a nuestro pueblo un joven apache de nombre Aiyana, que significa flor eterna en su lengua maternal. Su presencia inicial pasó desapercibida para la mayoría, pues se presentó como un simple buscador de trabajo, dispuesto a realizar las tareas más humildes con una paciencia que rayaba en lo sobrenatural. Lo que el pueblo ignoraba, y que yo descubrí durante las largas conversaciones nocturnas en el confesionario, era la verdadera naturaleza de su misión. Aiyana no era un refugiado común, sino el hijo predilecto de Cochise Running Bear, el poderoso jefe de los apaches chiricahuas, enviado secretamente para estudiar las costumbres del hombre blanco.
Padre, me confesó una noche de febrero, mientras las estrellas brillaban como diamantes sobre el desierto, mi padre recibió una visión en la que los espíritus ancestrales le mostraron que el futuro de nuestro pueblo dependía de que uno de los suyos aprendiera a caminar entre dos mundos sin perder el alma en el proceso. Sus palabras me conmovieron profundamente, pues reconocí en ellas la sabiduría ancestral que a menudo supera en profundidad nuestras propias enseñanzas cristianas. Durante estos meses he sido testigo de su transformación, de joven guerrero apache a trabajador humilde, de hijo de cacique a peón de construcción, manteniendo siempre una dignidad interior que lo distinguía entre miles. Trabajaba desde antes del alba hasta después del ocaso, cargando bultos de grano, construyendo muros de adobe, cuidando el ganado de los rancheros. Jamás se quejaba, jamás pedía más de lo justo, jamás respondía con violencia a las provocaciones constantes. Su resistencia física era prodigiosa, pero aún más admirable era su fortaleza espiritual. Las señoras del pueblo comenzaron a murmurar sobre el indio extraño que nunca se emborrachaba ni frecuentaba la cantina. Los hombres, por su parte, oscilaban entre el respeto grudgingly otorgado a su capacidad de trabajo y el desdén racial que caracteriza a nuestra época. Pero fue don Ricardo Mendoza quien se convirtió en su principal antagonista. El próspero comerciante parecía sentir una aversión instintiva hacia Aiyana, como si percibiera subconscientemente la nobleza que el joven ocultaba bajo sus ropajes humildes. Cada encuentro entre ambos se cargaba de una tensión que podía cortarse con cuchillo. «Ese indio me mira de una manera que no me gusta», comentaba don Ricardo a quien quisiera escucharlo. «Hay algo en sus ojos, algo que no es natural en su raza». Lo que don Ricardo no podía comprender es que estaba contemplando la mirada de un príncipe apache, entrenado desde la infancia para comandar guerreros y tomar decisiones que afectarían el destino de su pueblo. Aiyana llevaba en sus venas la sangre de generaciones de jefes, y esa herencia no podía ocultarse completamente, por más humildes que fueran sus ropajes. El incidente de hace 3 días no fue sino la culminación inevitable de meses de tensión creciente. Cuando Aiyana se presentó en la tienda de don Ricardo para comprar provisiones básicas, maíz, frijoles, un poco de piloncillo, el comerciante decidió humillarlo públicamente, exigiendo un pago que sabía imposible de cumplir. «¿Vas a pagar con leche, indio?». La frase se ha convertido ya en murmuraciones que recorren el pueblo como fuego en pastizal seco. Algunos ríen al repetirla, otros la susurran con incomodidad creciente. Pero yo, padre provincial, presiento que esas palabras habrán de resonar como campanas de muerte en el corazón del desierto. Porque esta mañana, al alba, vi algo que me heló la sangre, humo de señales alzándose desde las montañas sagradas de los apaches, un mensaje que solo los iniciados saben leer, pero cuyo significado general puede intuirse sin dificultad. Cochise Running Bear ha sido informado de la humillación de su hijo. Del diario secreto de Isabel la Mendoza, 22 de marzo de 1878. Dios mío, qué tormento es mi corazón. Las palabras se agolpan en mi pluma como mariposas desesperadas, buscando la luz en medio de la oscuridad que ensombrece mi alma. Debo escribir, debo confesar en estas páginas lo que jamás podré revelar a confesor alguno, pues temería por la salvación de mi alma inmortal. Amo a Aiyana. Ahí está, escrito con tinta sobre papel, este secreto que me devora las entrañas como fuego del infierno. Amo al hombre que mi padre humilló públicamente, al apache de ojos de obsidiana que camina por nuestras calles como príncipe desterrado de su reino. ¿Cómo comenzó esta pasión maldita? Fue gradual, como el amanecer que pinta el cielo sin que uno se percate del momento exacto en que la noche se convierte en día.
Primero fueron las miradas furtivas desde la ventana de mi alcoba, observándolo mientras trabajaba en la construcción del nuevo almacén frente a nuestra casa. Sus movimientos poseían una gracia animal que contrastaba dramáticamente con la tosquedad de los otros trabajadores. Cuando alzaba pesados bloques de adobe, sus músculos se tensaban bajo la camisa de manta como cuerdas de violín perfectamente afinadas. Cuando se detenía para beber agua del cántaro, inclinaba la cabeza hacia atrás con una elegancia inconsciente que me recordaba las estatuas grecorromanas de los libros de arte que mi institutriz francesa solía mostrarme. Pero fueron sus ojos los que capturaron mi alma, negros como la obsidiana pulida, pero con destellos dorados que aparecían cuando la luz los tocaba de cierta manera. Ojos que habían contemplado horizontes infinitos, que conocían secretos que la civilización había olvidado hacía siglos. La primera vez que nuestras miradas se encontraron directamente, sentí como si un rayo hubiera atravesado mi pecho. Él se encontraba descargando sacos de grano cerca de la fuente de la plaza, y yo regresaba de misa matutina, acompañada por mi dueña, doña Carmen. Al cruzar frente a él, mi pañuelo se desprendió del brazo y voló llevado por el viento. Aiyana lo atrapó al vuelo con un movimiento fluido, casi felino. Al devolverlo, nuestras manos se rozaron brevemente. Fue apenas un roce, una fracción de segundo, pero sentí como si hubiera tocado un hierro candente. Su piel era tibia y áspera por el trabajo, pero había en ese contacto una ternura inesperada. «Señorita», murmuró con voz grave, cargada de resonancias que parecían brotar de cavernas profundas. Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me hizo temblar. «Gracias», logré susurrar, consciente de que doña Carmen nos observaba con curiosidad creciente. Durante las semanas siguientes busqué pretextos para transitar por lugares donde sabía que lo encontraría. Fingía necesitar flores del jardín cuando él trabajaba en el patio trasero del molino. Inventaba encargos urgentes que me llevaran por la calle donde él cargaba materiales. Desarrollé súbita devoción por las misas de alba, pues sabía que él comenzaba su jornada laboral justamente cuando yo regresaba del templo. Gradualmente comenzamos a intercambiar saludos discretos, una inclinación de cabeza por parte de él, una sonrisa fugaz por la mía. Nada que pudiera considerarse impropio, pero cargado de una electricidad que me mantenía despierta durante las noches, contemplando las estrellas desde mi balcón y preguntándome qué pensamientos ocuparían su mente bajo el mismo cielo infinito. La primera conversación real ocurrió el día de San José. Yo regresaba de la novena cuando una tormenta súbita me sorprendió a medio camino. Busqué refugio bajo el portal de la herrería, donde él se guarecía también. Permanecimos allí durante casi una hora, mientras la lluvia golpeaba el techo de tejas con furia desatada. Al principio guardamos silencio, pero la intimidad forzada de la situación gradualmente relajó nuestras defensas. Él me habló de las montañas, de cómo la lluvia sonaba diferente cuando golpeaba las rocas sagradas de su pueblo. Yo le conté de mis libros, de los mundos imaginarios donde mi mente viajaba para escapar de las limitaciones de mi existencia cotidiana. Los libros son como ventanas a otros mundos, le dije, sorprendiéndome de mi propia audacia al hablar tan libremente con él. Sí, respondió pensativo, como las visiones que nos envían los espíritus ancestrales. Ambos nos permiten ver más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden contemplar. Esa comparación me fascinó. En sus palabras reconocí una comprensión poética de la existencia que ninguno de los jóvenes pretendientes de mi círculo social poseía. Ellos hablaban de negocios, de política, de caballos y apuestas. Aiyana hablaba de la esencia misma de las cosas. Cuando la lluvia cesó, caminamos juntos hacia mi casa. No dijimos mucho, pero el silencio no era incómodo. Era como si hubiéramos establecido una conexión que trascendía las palabras.
Al despedirnos en la esquina, suficientemente lejos de mi hogar para evitar habladurías, me atreví a mirarlo directamente a los ojos. ¿Cómo te llamas realmente?, le pregunté, pues sabía que Juan, el nombre con que se presentaba en el pueblo, no era su verdadero nombre. Aiyana, respondió después de una pausa. Significa flor eterna en mi lengua. Es hermoso, susurré, como usted, señorita Isabela. El impacto de esas palabras fue como un terremoto en mi pecho. Me alejé casi corriendo, el corazón galopando como caballo desbocado, consciente de que acababa de cruzar una línea invisible, pero definitiva. Esa noche no pude dormir. Me pasé las horas contemplando las estrellas, repitiendo su nombre como una oración. Aiyana, 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 flor eterna. Y me pregunté si yo podría ser la tierra donde esa flor echara raíces, o si estábamos destinados a seguir siendo como dos astros que se observan eternamente desde la distancia, sin poder tocarse jamás. Ahora, después de lo que mi padre le hizo, después de esa humillación pública que me avergüenza como si fuera propia, comprendo que nuestro amor es más imposible que nunca. Pero también comprendo que es más necesario que el aire que respiro, porque he visto en sus ojos, durante esos encuentros furtivos, una nobleza que supera la de cualquier título nobiliario. He escuchado en su voz una sabiduría que trasciende cualquier educación formal, y he sentido en su presencia una paz que no he encontrado jamás en los salones de la alta sociedad. ¿Qué importa que sea apache? ¿Qué importa que mi padre lo desprecie? El amor verdadero no reconoce fronteras de raza ni de clase social. Y si este amor me condena, acepto gustosa la condena, pues prefiero un minuto de felicidad auténtica a una vida entera de respetabilidad vacía. Del diario personal de don Alejandro Vázquez, 28 de marzo de 1878. Los acontecimientos se precipitan con velocidad vertiginosa, como avalancha que arrasa cuanto encuentra a su paso. Esta mañana, mientras organizaba mis notas sobre la fauna local de Chihuahua, fui interrumpido por golpes urgentes en mi puerta. Al abrir, encontré a Isabela Mendoza en estado de agitación extrema, el rostro bañado en lágrimas y temblando como hoja en tormenta. «Don Alejandro», murmuró con voz entrecortada, «necesito hablar con alguien en quien pueda confiar. Mi alma está en peligro de perderse para siempre». La invité a pasar, ofreciéndole una taza de chocolate caliente, mientras se recuperaba de su evidente perturbación. Durante varios minutos permaneció en silencio, contemplando el vapor que se alzaba de la taza, como si en él pudiera leer las respuestas a sus tormentos internos. Finalmente, con voz apenas audible, me confió el secreto que llevaba ardiendo en su pecho desde hacía meses. Su amor imposible por el joven apache Aiyana. Es como si mi corazón hubiera reconocido a su pareja desde el primer momento, me confesó, las mejillas encendidas de rubor. Cada fibra de mi ser vibra en armonía con su presencia. Cuando está cerca, siento como si fuera realmente yo misma por primera vez en mi vida. Cuando está lejos, es como si la mitad de mi alma hubiera partido con él. Sus palabras me conmovieron profundamente, pues reconocí en ellas la autenticidad de un sentimiento que trasciende las convenciones sociales. Pero también me alarmaron, pues comprendí las implicaciones trágicas de semejante pasión en nuestra sociedad. «Isabela», le dije suavemente, «comprendo la sinceridad de tus sentimientos, pero debes considerar las consecuencias. Tu padre jamás aceptará semejante unión. La sociedad de casas grandes os condenaría al ostracismo absoluto. Y además, me detuve, vacilando sobre si revelarle mis propias sospechas acerca de la verdadera identidad de Aiyana. Además, ¿qué, don Alejandro? Además, hay aspectos sobre ese joven que podrían complicar aún más vuestra situación». Le relaté entonces mis observaciones sobre el medallón que Aiyana portaba, mis sospechas sobre su parentesco con Cochise Running Bear,
las señales de humo que había visto alzarse desde las montañas sagradas. Isabela palideció al principio, pero luego sus ojos se encendieron con una determinación férrea. Si es hijo de un jefe apache, eso solo aumenta mi respeto por él, declaró con firmeza. Ha renunciado temporalmente a su posición privilegiada para cumplir una misión sagrada. Eso habla de un carácter noble que supera cualquier título nobiliario español. Su reacción me sorprendió por su madurez y perspicacia. En lugar de aterrorizarse ante la revelación, Isabela parecía encontrar en ella una confirmación de lo que su corazón ya sabía, que Ayllana era un hombre extraordinario. Don Alejandro continuó con voz temblorosa pero decidida. Esta mañana descubrí algo que lo cambia todo. Procedió entonces a relatarme el descubrimiento que había precipitado su visita. Mientras limpiaba el despacho de su padre, tarea que había asumido para encontrar momentos de soledad donde pensar en Ayllana, había encontrado una carta semifolda entre los papeles comerciales. La carta, fechada 3 años atrás, estaba dirigida a don Ricardo por parte de un comerciante de El Paso del Norte. En ella se mencionaba un encuentro entre don Ricardo y Cochise Running Bear, mediado por el ejército mexicano, donde se había establecido un pacto de no agresión. Mi padre conocía al padre de Ayllana, me dijo Isabela, la voz cargada de indignación. Había comerciado con los apaches, había dado su palabra de honor a Cochise de que respetaría a su gente, y sin embargo, humilló públicamente a su hijo sin reconocerlo. La ironía de la situación era abrumadora. Don Ricardo había violado su propio pacto sin saberlo, desencadenando posiblemente consecuencias que podrían afectar no solo su familia, sino toda la región. Pero hay más, continuó Isabela. En la carta se menciona que Cochise tenía un hijo que había sido enviado a aprender las costumbres de los mexicanos para construir puentes entre las dos culturas. Don Alejandro, mi padre sabía indirectamente de la existencia de Ayllana desde hace años. El panorama se volvía cada vez más complejo y peligroso. Si mis sospechas eran correctas, si las señales de humo significaban lo que temía, entonces Cochise ya estaba al tanto de la humillación sufrida por su hijo. Y la venganza apache solía ser tan implacable como las tormentas del desierto. Isabela, le dije con toda la gravedad que pude imprimir en mi voz, debes comprender que si Cochise decide vengar la afrenta a su hijo, toda Casas Grandes podría pagar las consecuencias. Entonces, debo advertir a Ayllana, respondió sin vacilar. Debo encontrar la manera de hablar con él, de explicarle lo que he descubierto. ¿Y cómo propones hacer eso sin comprometer tu reputación irremediablemente? Isabela guardó silencio durante largos minutos, contemplando por la ventana las montañas lejanas donde se alzaba el humo de las señales apaches. «Esta noche», murmuró finalmente, «cuando el pueblo duerma iré a buscarlo». Sus palabras me helaron la sangre. Una señorita de su posición social, vagando por las calles nocturnas en busca de un hombre y un apache además, sería escándalo suficiente para arruinar no solo su propia reputación, sino la de toda su familia. Isabela, no puedes... Sí puedo, me interrumpió con determinación admirable y aterradora a la vez. El amor verdadero exige sacrificios. Y si mi reputación es el precio que debo pagar para salvar a mi pueblo y al hombre que amo, entonces que así sea. Se alzó entonces con gracia regia, alisándose las faldas y recomponiendo su aspecto, pero en sus ojos brillaba una resolución que me recordó las heroínas de las tragedias clásicas, mujeres capaces de desafiar al destino mismo cuando el amor las inspira. Gracias por escucharme, don Alejandro. Sus consejos han sido más valiosos de lo que puede imaginar. Isabela, espera. Pero ya se había marchado, dejándome solo con mis temores y la certeza creciente de que los acontecimientos habían alcanzado un punto de no retorno. El viento del desierto sopló entonces con fuerza inusitada,
haciendo vibrar los cristales de mis ventanas como cuerdas de arpa celestial. Esa noche no pude dormir. Permanecí despierto contemplando las estrellas, rogando a la divina providencia que protegiera a esa joven valiente que estaba a punto de jugarse el todo por el todo en nombre del amor. Del diario secreto de Isabela Mendoza, 29 de marzo de 1878. Las palabras me tiemblan en la mano como las hojas en el viento nocturno. Escribo estas líneas al regreso de la aventura más extraordinaria y peligrosa de mi vida, con el corazón aún palpitando como tambor de guerra y la mente poblada de imágenes que jamás podré olvidar. Cumplí mi promesa. Esperé hasta que los últimos sonidos del pueblo se desvanecieran en el silencio, hasta que incluso los perros callejeros cesaran sus ladridos intermitentes. Entonces, envuelta en mi rebozo más discreto y calzando alpargatas silenciosas, me deslicé fuera de la casa familiar como sombra fugitiva. La luna, apenas una delgada media luna plateada, proporcionaba luz suficiente para caminar sin tropezar, pero no tanta como para ser fácilmente descubierta. Las calles de casas grandes, tan familiares durante el día, se transformaban durante la noche en laberintos misteriosos, poblados de sombras danzantes y ecos fantasmales. Mi corazón latía con tal fuerza que temía que su sonido pudiera despertar a los vecinos. Cada paso me alejaba más de la seguridad de mi alcoba, pero también me acercaba más a Aiyana. Durante meses había averiguado discretamente dónde pasaba las noches, en un pequeño cuarto trasero de la cantina de Doña Esperanza, una viuda bondadosa que alquilaba espacios a trabajadores temporales. El edificio se alzaba al final de la calle principal, ligeramente apartado del centro del pueblo. Mientras me aproximaba, pude ver una débil luz amarillenta filtrándose por la ventana trasera. Aiyana estaba despierto. Me acerqué sigilosamente, el corazón martilleando contra mis costillas como pájaro enjaulado. Al llegar bajo su ventana, que se encontraba apenas a la altura de mi rostro, me armé de valor y golpeé suavemente los cristales. El sonido de pasos apresurados se escuchó en el interior, seguido de un silencio tenso. Luego, la ventana se abrió lentamente, revelando el rostro de Aiyana enmarcado por la luz dorada de una vela. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocerme, y una expresión de alarma mezclada con ternura infinita apareció en sus facciones. «Isabela», murmuró mi nombre como si fuera una oración sagrada. «¿Qué haces aquí? Es peligroso para ti estar en las calles a esta hora. Tengo que hablar contigo», susurré urgentemente. «Es importante, vital». Sin vacilar, extendió sus brazos para ayudarme a trepar por la ventana. Sus manos, fuertes y cálidas, se cerraron alrededor de mis muñecas con una firmeza que me tranquilizó instantáneamente. Con una facilidad sorprendente, me alzó hasta que pude cruzar el alféizar e introducirme en su refugio nocturno. El cuarto era pequeño y espartano, pero limpio y ordenado. Una cama estrecha, una mesa rústica con la vela encendida, una silla de madera y un arcón donde presumiblemente guardaba sus escasas pertenencias. En las paredes, para mi sorpresa, había varios dibujos ejecutados con carbón, paisajes de las montañas, retratos de rostros apaches y, mi corazón dio un vuelco al reconocerlo, un retrato mío. «¿Cuándo hiciste esto?», pregunté acercándome al dibujo con fascinación. «Dibujo lo que vive en mi corazón», respondió simplemente, «y tú has vivido ahí desde el primer día que te vi». Sus palabras me atravesaron como flechas de fuego. Me volví hacia él, y en la luz dorada de la vela pude apreciar completamente por primera vez la extraordinaria belleza de sus facciones. Su rostro tenía la perfección clásica de las estatuas antiguas, pero animado por una vida y una inteligencia que ningún mármol podría capturar. «Aiyana», comencé, pero mi voz se quebró por la emoción. «¿Cómo sabes mi verdadero nombre?», preguntó, dando un paso hacia mí. «Sé muchas cosas», respondí,
armándome de valor. Sé que eres hijo de Cochise Running Bear. Sé que tu presencia aquí no es casual, sino parte de una misión sagrada, y sé que mi padre, sin saberlo, ha violado un pacto de honor al humillarte públicamente. La expresión de Ayanna se transformó gradualmente mientras hablaba. La sorpresa inicial dio paso a una gravedad profunda que me hizo comprender la magnitud de las fuerzas que habíamos desatado sin saberlo. ¿Cómo has descubierto todo eso?, preguntó con voz grave. Le relaté mi hallazgo de la correspondencia comercial, la mención del pacto con Cochise, las referencias a un hijo enviado para aprender las costumbres mexicanas. Mi padre sabía indirectamente de tu existencia, concluí. Si hubiera reconocido quién eras, jamás te habría tratado de esa manera. Ayanna guardó silencio durante largos minutos, contemplando la llama de la vela como si en ella pudiera leer el futuro. Isabela, dijo finalmente, hay cosas que necesitas saber. Mi pueblo ya está al tanto de lo ocurrido. Las señales de humo han llevado el mensaje hasta mi padre. Él viene en camino. Mi sangre se heló en las venas. ¿Viene para vengarse? Viene para comprender. Cochise es un hombre sabio, no un guerrero impulsivo. Pero si considera que la afrenta ha sido demasiado grave, si siente que el pacto de honor ha sido roto irreparablemente. No terminó la frase, pero no era necesario. Las historias sobre la venganza apache eran conocidas en todo el territorio. Tenemos que advertir a mi padre, murmuré. Tenemos que explicarle quién eres realmente. ¿Y crees que eso cambiará algo? El daño está hecho, Isabela. Las palabras, una vez pronunciadas, no pueden retirarse. La humillación, una vez infligida, no puede borrarse. Me acerqué a él, movida por un impulso más fuerte que la razón. Alcé mi mano y la posé suavemente sobre su mejilla. Su piel era tibia y suave, contrastando con la dureza aparente de sus facciones. Entonces haremos que todo valga la pena, susurré. El amor puede sanar las heridas del orgullo. La comprensión puede construir puentes donde el odio ha cavado abismos. Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me hizo temblar. Lentamente, alzó su mano y la posó sobre la mía, presionándola suavemente contra su rostro. Isabela, murmuró mi nombre como si fuera una plegaria. No sabes lo que dices. Amar a un apache te convertirá en paria de tu propia gente. Tu familia te repudiará, la sociedad te dará la espalda. No me importa, respondí con una convicción que me sorprendió a mí misma. Prefiero ser paria junto a ti que princesa sin ti. En ese momento, algo cambió en su mirada. La gravedad se mezcló con una ternura infinita y pude ver en sus ojos el reflejo de mis propios sentimientos. «Eres extraordinaria», susurró, y antes de que pudiera responder, sus labios tocaron los míos en un beso que desató todas las fuerzas del universo en mi interior. Fue como si dos tormentas se encontraran en el cielo nocturno. Dulce y feroz a la vez, tierno y apasionado, ese beso contenía todos los sentimientos reprimidos durante meses de encuentros furtivos y miradas silenciosas. Cuando finalmente nos separamos, ambos temblábamos como hojas en vendaval. «Isabela», murmuró contra mi frente, «si realmente me amas, debes partir ahora mismo, regresar a tu casa, fingir que esta noche nunca ocurrió. Porque cuando mi padre llegue, cuando las consecuencias de todo esto se desencadenen, no quiero que te veas arrastrada por la tormenta». «No», respondí con firmeza férrea. «Si viene una tormenta, la enfrentaremos juntos. Ya no hay marcha atrás para mí, Ayanna. Mi corazón te pertenece y donde tú vayas, yo iré». Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a derramar, pero que brillaron como diamantes a la luz de la vela. «Entonces que los espíritus ancestrales nos protejan», murmuró, «porque el camino que elegimos será más difícil que cruzar el desierto descalzos». Permanecimos abrazados durante lo que pareció una eternidad, sintiendo los latidos de nuestros corazones sincronizándose como tambores ceremoniales.
En esa pequeña habitación, aislados del mundo exterior, creamos nuestro propio universo donde solo existían el amor y la esperanza. Pero el sonido lejano de cascos de caballo galopando nos devolvió brutalmente a la realidad. «Tienes que irte», me urgió Ayanna, separándose de mí con evidente desgarro. «Ahora». Me ayudó a salir por la ventana con la misma delicadeza con que me había ayudado a entrar. Pero esta vez, sus manos temblaron ligeramente al tocar las mías. «¿Cuándo te veré de nuevo?», susurré desde el exterior. «Pronto», respondió, aunque en sus ojos pude leer que él mismo dudaba de esa promesa. Corrí por las calles desiertas como alma en pena, el corazón todavía palpitante por el beso que había cambiado mi vida para siempre. Al llegar a mi casa, me deslicé sigilosamente hasta mi alcoba, donde me dejé caer sobre la cama completamente vestida. Solo entonces me permití llorar, lágrimas de felicidad por haber encontrado finalmente mi destino, pero también lágrimas de terror por las fuerzas que habíamos desatado y que ya no podíamos controlar. El sonido de los cascos se hacía cada vez más cercano. De la carta oficial del capitán Esteban Morales a sus superiores en la Ciudad de México, 30 de marzo de 1878. Excelentísimo señor ministro, me veo en la obligación de informar sobre acontecimientos de extrema gravedad que han tenido lugar en la jurisdicción de Casas Grandes, Chihuahua, y que podrían desencadenar un conflicto de proporciones considerables con las tribus apaches de la región. A las 3 de la madrugada del día de hoy, mi destacamento fue despertado por el centinela de turno, quien reportó movimientos sospechosos en las colinas circundantes al pueblo. Al investigar con los catalejos, pudimos confirmar la presencia de aproximadamente 50 guerreros apaches posicionados estratégicamente en las alturas que dominan Casas Grandes. Lo más alarmante de la situación no era únicamente el número de guerreros, considerable pero no inusual para una partida de guerra apache, sino la identidad de quien los comandaba. Incluso a distancia y ayudados por la luz de la luna llena, pudimos reconocer la figura inconfundible de Cochise Running Bear, el temido cacique de los Chiricahuas. Cochise no había sido visto en territorio mexicano desde la firma del Pacto de No Agresión hace 3 años. Su presencia aquí, acompañado por guerreros en formación de combate, solo podía significar una cosa: el pacto había sido roto, y él venía a exigir satisfacción. Inmediatamente convoqué una reunión de emergencia con las autoridades civiles del pueblo, incluyendo al alcalde don Fernando Vega, al juez de paz don Hermenegildo Salinas y a los comerciantes más prominentes. La reunión tuvo lugar en el edificio de la presidencia municipal bajo la tenue luz de las lámparas de aceite y con el peso asfixiante de la tensión colectiva. «Caballeros», les dije sin preámbulos, «Cochise Running Bear está en las colinas con 50 guerreros. Si está aquí, es porque alguien en este pueblo ha violado el pacto de no agresión. Necesito saber quién y por qué». El silencio que siguió a mi declaración era tan denso que podría cortarse con saber. Los rostros de los presentes reflejaban una mezcla de terror y perplejidad que me hizo comprender que, cualquiera que fuera la causa del problema, no se trataba de una provocación deliberada. Fue entonces cuando don Ricardo Mendoza, el próspero comerciante, palideció de manera visible y comenzó a balbucear incoherencias. Yo no sabía, era solo un indio cualquiera. ¿Cómo iba a saber? Con paciencia que me costó enormes esfuerzos mantener, logré extraer de él la historia completa del incidente ocurrido hace 5 días. La humillación pública infligida a un joven apache, las palabras despectivas, la expulsión violenta de su establecimiento. «Descríbame físicamente a ese joven», le ordené con voz seca. La descripción que siguió confirmó mis peores temores. Alto, de complexión atlética,
con un medallón dorado semioculto bajo la camisa, y sobre todo esa presencia natural que los hijos de los jefes apaches llevan como segunda piel. Don Ricardo, le dije con toda la frialdad de que fui capaz, acaba usted de confesar que humilló públicamente al hijo de Cochise Running Bear. El hombre se desplomó literalmente en su silla, el rostro convertido en mascarilla de cera. Pero yo no sabía, gimoteó patéticamente. Tenía un pacto con Cochise, sí, pero ¿cómo iba a reconocer a su hijo? Porque intervino una voz desde la puerta. Llevaba el medallón sagrado de los jefes chiricahuas, visible para quien supiera qué buscar. Nos volvimos para ver quién había hablado, y nos encontramos con don Alejandro Vázquez, el cronista local, acompañado sorprendentemente por la hija de don Ricardo, la señorita Isabella Mendoza. Con el debido respeto, capitán, continuó don Alejandro, he estado observando los acontecimientos de los últimos días y creo que la situación es más compleja de lo que aparenta. Invité a ambos a sentarse y relatarnos todo lo que sabían. Lo que siguió fue una narración que me dejó helado hasta los huesos. El joven apache no era simplemente el hijo de Cochise, sino que había sido enviado en misión específica de aprender las costumbres mexicanas para construir puentes entre ambas culturas. En otras palabras, resumí cuando terminaron, don Ricardo no solo humilló al hijo de un jefe apache, sino que saboteó una misión de paz que podría haber beneficiado a toda la región. La señorita Isabela, mostrando una valentía admirable para una joven de su posición, tomó entonces la palabra. Capitán Morales, hay algo más que debe saber. Ayllana, ese es su verdadero nombre, no es únicamente el hijo de Cochise. Durante estos meses en nuestro pueblo, ha demostrado una nobleza de carácter y una sabiduría que superan las de muchos hombres educados en nuestras mejores instituciones. Si mi padre lo hubiera tratado con la cortesía debida a cualquier ser humano, independientemente de su origen, nada de esto habría ocurrido. Sus palabras, pronunciadas con una convicción férrea que contrastaba con su juventud, me hicieron reflexionar sobre aspectos del conflicto que hasta entonces había pasado por alto. Señorita, le dije, habla usted de ese joven apache con un conocimiento que sugiere trato personal. ¿Puedo preguntar cómo ha llegado a formarse esa opinión? Isabela intercambió una mirada con don Alejandro antes de responder, y en esa mirada pude leer toda una historia de secretos compartidos y decisiones desesperadas. Lo conozco, capitán, porque he tomado la molestia de ver más allá de su origen étnico para reconocer su valor como persona, algo que evidentemente mi padre no se dignó hacer. La tensión en la habitación se espesó considerablemente. Don Ricardo contemplaba a su hija como si fuera una extraña, mientras que el resto de los presentes comenzaban a comprender las implicaciones de sus palabras. Isabela, murmuró don Ricardo con voz temblorosa, ¿qué estás diciendo exactamente? Estoy diciendo, padre, que su orgullo ciego y su prejuicio racial han puesto en peligro no solo nuestras vidas, sino las de todo el pueblo. Y estoy diciendo que, si queremos evitar una masacre, será mejor que busquemos la manera de reparar el daño causado. En ese momento, uno de mis soldados irrumpió en la habitación con evidente agitación. «¡Mi capitán!», jadeó. «Los apaches se mueven, están descendiendo de las colinas en formación de combate». Me dirigí inmediatamente hacia la ventana, desde donde pude confirmar la veracidad del reporte. A la luz de las antorchas que habían encendido, pude ver las siluetas de los guerreros apaches avanzando hacia el pueblo en perfecto orden militar. «Caballeros», anuncié volviéndome hacia los presentes, «el tiempo de las discusiones ha terminado. Cochise viene a exigir satisfacción y tenemos muy pocos minutos para decidir cómo responderemos». El silencio que siguió fue interrumpido por una voz que reconocí inmediatamente, aunque nunca antes la había escuchado cargada de tanta autoridad. «Permítanme hablar con él».
Nos volvimos hacia la puerta para ver a un joven apache de presencia extraordinaria, vestido ya no con las ropas humildes del trabajador, sino con las vestimentas tradicionales de un príncipe de su pueblo. El medallón dorado brillaba ahora abiertamente sobre su pecho, y en sus ojos ardía una determinación que me recordó las descripciones que había escuchado sobre su padre. «Ayana», susurró Isabela, y en esa sola palabra pude escuchar todo un universo de emociones. «Soy Ayana, hijo de Cochise Running Bear», declaró el joven con voz resonante, «y he venido a evitar que la sangre manche la tierra que ambos pueblos comparten». Del diario personal de Ayana, traducido del apache por el padre Benito Salazar, 30 de marzo de 1878. Alba Huacantanca, gran espíritu de mis ancestros, concédeme sabiduría en esta hora crucial, pues sobre mis palabras depende el destino de dos pueblos. El viento nocturno me trajo el mensaje que mi corazón ya sabía. Mi padre se acercaba con sus guerreros más valientes. Las señales de humo de días pasados habían cumplido su propósito. La humillación sufrida ante los ojos de los mexicanos había llegado a oídos de Cochise Running Bear, y él venía para restaurar el honor mancillado de su sangre. Durante las últimas horas de la noche, mientras Isabela dormía segura en su casa, creyendo que nuestro amor secreto permanecía oculto al mundo, yo me preparé para el encuentro más importante de mi existencia. Me quité las ropas humildes del trabajador mexicano y me vestí con las prendas sagradas que había guardado cuidadosamente en el fondo de mi arcón. La túnica de piel de venado, adornada con cuentas de turquesa que mi abuela había bordado para mi ceremonia de iniciación como guerrero. Las polainas decoradas con símbolos de poder que identificaban mi linaje real. Y finalmente, el medallón dorado que proclamaba mi identidad como hijo del gran jefe. Cuando la primera luz del alba comenzó a filtrarse por la ventana de mi modesto cuarto, ya estaba completamente transformado. El humilde Juan había desaparecido para siempre, dando paso al verdadero Ayana, príncipe de los apaches chiricahuas. El sonido de cascos aproximándose me confirmó que el momento había llegado. Salí de la cantina de Doña Esperanza, quien me contempló con ojos desorbitados al verme en mis vestimentas reales, y caminé por las calles del pueblo que habían sido mi hogar temporal durante estos meses de aprendizaje y sufrimiento. Las casas de adobe, familiares pero ahora extrañas, parecían contemplarme con nuevos ojos. Cada piedra, cada esquina, cada portal guardaba recuerdos de mi existencia dual. El apache que fingía ser mexicano, el príncipe que se hacía pasar por peón, el corazón dividido entre dos mundos que no sabían cómo convivir. Cuando llegué a la plaza principal, pude ver a mi padre y sus guerreros posicionados en semicírculo frente al edificio de la presidencia municipal. 50 de los mejores guerreros apaches, sus rostros pintados para la guerra, sus armas brillando bajo la luz naciente. Pero en el centro, imponente como montaña sagrada, se alzaba Cochise Running Bear. Mi padre había envejecido desde la última vez que lo vi, 6 meses atrás, cuando partí en esta misión secreta. Nuevas arrugas surcaban su rostro curtido por el sol y el viento del desierto, pero sus ojos conservaban la misma intensidad que podía atravesar el alma de un hombre como flecha bien dirigida. Vestía su atuendo completo de jefe de guerra, el magnífico tocado de plumas de águila que simbolizaba su conexión con los espíritus del cielo, la coraza de hueso y cuero que había pertenecido a su padre y al padre de su padre, las armas sagradas que solo los grandes caciques tenían derecho a portar. Al verme aproximar, un murmullo se extendió entre sus guerreros. Algunos me reconocieron inmediatamente, otros tardaron unos instantes en identificar al príncipe bajo la máscara del trabajador humilde que había habitado en sus memorias durante meses. Ayana, la voz de mi padre resonó en la plaza como trueno lejano. Hijo de mi sangre, ven ante mí.
Caminé hacia él con paso firme, consciente de que cada uno de mis movimientos estaba siendo observado no solo por los guerreros apaches, sino también por los mexicanos que comenzaban a asomar tímidamente por puertas y ventanas. El capitán Morales y sus soldados mantenían posiciones defensivas, pero pude percibir en su lenguaje corporal que comprendían que esta no era una situación que pudiera resolverse únicamente con las armas. Al llegar frente a mi padre, realicé la reverencia tradicional que un hijo debe mostrar al jefe de su tribu. Pero Cochise, después de estudiar mi rostro durante largos segundos, extendió sus brazos y me atrajo hacia él en un abrazo que habló más claramente que 1000 palabras. «Mi hijo», murmuró en nuestra lengua sagrada, «has sufrido una afrenta que clama venganza. Tu sangre, que es mi sangre, ha sido humillada ante extraños. ¿Qué satisfacción exiges?». La pregunta ritual había sido formulada. Por tradición, correspondía a mí, como parte ofendida, decidir la forma de venganza. Podía exigir la vida del ofensor. Podía demandar compensación material. Podía incluso solicitar que todo el pueblo pagara por la humillación sufrida por uno de sus miembros. Pero durante los meses que había pasado entre los mexicanos, había aprendido algo que mi educación apache no había contemplado, que la verdadera fuerza a veces radica no en imponer la voluntad propia, sino en encontrar caminos que permitan a todos salvar el honor sin derramar sangre innecesaria. «Padre», respondí en voz lo suficientemente alta como para que todos pudieran escucharme, hablando ahora en español para que los mexicanos comprendieran mis palabras. «He aprendido durante mi estancia entre este pueblo que no todos los corazones están hechos del mismo barro. Algunos son duros como la roca del desierto, pero otros son tiernos como la tierra donde brotan las flores después de la lluvia». Cochise frunció el ceño, claramente sorprendido por mi respuesta. Había esperado exigencias de venganza, no reflexiones filosóficas. «El hombre que me humilló», continué, «actuó movido por la ignorancia y el miedo, no por malicia deliberada. No sabía quién era yo. No comprendía que al ofenderme ofendía a todo nuestro pueblo. Su error fue grave, pero nació de la ceguera, no de la maldad». Un murmullo inquieto se alzó entre los guerreros apaches. Algunos interpretaron mis palabras como signo de debilidad. Otros comenzaron a comprender que había algo más profundo en mi razonamiento. Pero hubo otros, proseguí, mi voz ganando fuerza gradualmente, que me vieron no como apache o como mexicano, sino simplemente como hombre, que me trataron con respeto, no porque conocieran mi linaje, sino porque reconocieron en mí a un hermano. Estos corazones me han enseñado que es posible construir puentes entre nuestros pueblos. En ese momento, la puerta del edificio municipal se abrió y vi salir al capitán Morales, acompañado por las autoridades locales. Don Ricardo caminaba entre ellos con paso vacilante, el rostro pálido como la cal. Pero había en su postura algo diferente. No la arrogancia del comerciante próspero, sino la humildad del hombre que ha comprendido la magnitud de su error. «Padre», dije entonces, dirigiéndome a Cochise pero hablando para que todos pudieran escuchar, «pido permiso para proponer una forma de satisfacción que honre tanto nuestra tradición como la sabiduría que he adquirido en esta misión». Cochise estudió mi rostro durante largos instantes, sus ojos escrutando no solo mis facciones externas, sino también los cambios que los meses de vida entre los mexicanos habían obrado en mi espíritu. «Habla, hijo mío», dijo finalmente. «Tus palabras serán escuchadas con el respeto debido a tu sangre y a tu experiencia». Respiré profundamente, consciente de que las palabras que estaba a punto de pronunciar determinarían no solo mi propio destino, sino posiblemente el de 2 pueblos enteros. 30 de marzo de 1878, mediodía, Cochise Running Bear, padre mío, gran jefe de nuestro pueblo, comenzó a llana con voz que resonó en la plaza como campana de bronce. Durante estos meses he caminado entre los mexicanos
no solo para aprender sus costumbres, sino para comprender sus corazones. He descubierto que, como nosotros, están hechos de luces y sombras, de sabiduría y ignorancia, de generosidad y mezquindad. El joven apache hizo una pausa, permitiendo que sus palabras penetraran en la conciencia de todos los presentes. A mi alrededor pude ver rostros mexicanos asomándose desde ventanas y puertas, atraídos por la solemnidad del momento y la extraña elocuencia de quien hasta hace pocos días consideraban un simple peón. El hombre que me ofendió, continuó Aiyana, dirigiendo la mirada hacia don Ricardo, que temblaba visiblemente, actuó desde la ignorancia, no desde la malicia. Sus palabras fueron crueles, pero no nacieron de un corazón maligno, sino de una mente cerrada por años de prejuicios heredados. Don Ricardo dio un paso adelante, tambaleándose ligeramente. Su rostro había perdido toda la arrogancia que lo caracterizaba, reemplazada por una humildad que jamás había mostrado públicamente. «Gran jefe Cochise», dijo con voz quebrada, dirigiéndose directamente al imponente cacique, «soy don Ricardo Mendoza. Hace 3 años firmé con usted un pacto de honor y respeto mutuo. Ayer quebranté ese pacto sin saberlo, humillando a su hijo cuando debería haber reconocido en él la nobleza que usted y yo sellamos con nuestra palabra». La plaza entera contuvo el aliento. Era la primera vez en la memoria colectiva del pueblo que don Ricardo Mendoza se dirigía a un apache con respeto, y mucho menos pidiendo perdón públicamente. «Acepto toda la responsabilidad de mis actos», continuó el comerciante, su voz ganando firmeza a medida que hablaba. «Si su honor exige mi vida, la entrego sin resistencia. Pero le suplico que no castigue a mi pueblo por mi ceguera personal». Cochise estudió a don Ricardo durante largos minutos. Sus ojos, duros como obsidiana pulida, parecían leer no solo las palabras, sino también el alma del comerciante arrepentido. «Don Ricardo Mendoza», habló finalmente el gran jefe en un español marcado pero perfectamente comprensible. Sus palabras muestran que el honor puede nacer incluso en corazones que parecían perdidos para él. Pero la decisión sobre su destino no me corresponde a mí. Todos los ojos se volvieron hacia Aiyana, quien había permanecido inmóvil durante el intercambio entre su padre y el comerciante. «La ofensa fue dirigida a mi hijo», continuó Cochise. «Por tanto, corresponde a él decidir qué satisfacción exige». El silencio que siguió era tan denso que parecía tener peso físico. Aiyana cerró los ojos durante unos instantes, como si consultara con espíritus invisibles, y cuando los abrió nuevamente, brillaban con una resolución serena pero inquebrantable. «Don Ricardo Mendoza», dijo con voz clara, «su ofensa fue grave, pero su arrepentimiento es genuino. Durante estos meses he aprendido que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de destruir al enemigo, sino en la sabiduría de transformar al enemigo en aliado». Un murmullo de sorpresa recorrió tanto las filas apaches como el grupo de mexicanos. Nadie había esperado semejante respuesta. «Por tanto», continuó Aiyana, «esta es la satisfacción que exijo, que don Ricardo Mendoza se comprometa públicamente a establecer en su comercio un trato justo e igualitario para todos los clientes, sin distinción de raza o origen, que destine una parte de sus ganancias a crear un fondo común para ayudar a las familias necesitadas del pueblo, tanto mexicanas como apaches, y que permita que su hija Isabela…». Se interrumpió abruptamente, como si hubiera estado a punto de revelar algo que debía mantenerse secreto. Pero el daño ya estaba hecho. Había mencionado a Isabela por su nombre de pila, con una familiaridad que no pasó desapercibida para nadie. «¿Qué tiene que ver mi hija en todo esto?», preguntó don Ricardo, una nueva tensión apareciendo en su voz. Antes de que Aiyana pudiera responder,
Una voz femenina resonó desde el portal de la presidencia municipal. «Tiene que ver todo, padre». Todos se volvieron para ver a Isabela Mendoza avanzando hacia el centro de la plaza con paso decidido. Vestía su mejor vestido dominical, pero había en su porte una determinación férrea que transformaba su belleza juvenil en majestuosa dignidad. «Isabela», murmuró don Ricardo, «regresa a casa inmediatamente. Este no es lugar para señoritas. Este es exactamente el lugar donde debo estar», respondió Isabela sin vacilar. «Porque lo que está en juego aquí no es solo el honor de Aillana o la reputación de nuestra familia, sino el futuro de nuestros dos pueblos». Se detuvo exactamente en el punto medio entre Aillana y su padre, simbolizando perfectamente la posición que había elegido ocupar, el puente entre dos mundos. «Padre», dijo con voz que, aunque suave, se escuchó claramente en toda la plaza, «durante estos meses usted ha tenido trabajando en nuestro pueblo al hijo del gran jefe Cochise. No un indio cualquiera, como usted creyó despectivamente, sino a un príncipe apache cuya misión era aprender nuestras costumbres para construir puentes de paz entre nuestras culturas». Don Ricardo palideció aún más, si es que eso era posible. «Y durante ese mismo tiempo», continuó Isabela, su voz ganando poder gradualmente, «yo he tenido el privilegio de conocer a Aillana no como apache ni como príncipe, sino como hombre. Y puedo dar testimonio ante todos ustedes de que posee una nobleza de carácter, una sabiduría del corazón y una generosidad de espíritu que superan las de cualquier caballero de nuestra sociedad». «Isabela, ¿qué estás diciendo?». Don Ricardo parecía al borde del colapso. «Estoy diciendo, padre, que amo a Aillana con todo mi corazón y que él me ama a mí. Estoy diciendo que, si ustedes dos lo permiten, deseo convertirme en su esposa y dedicar mi vida a ayudarlo en su misión de unir nuestros pueblos». El impacto de estas palabras fue como el estallido de un trueno en cielo despejado. Gritos de asombro surgieron de entre los mexicanos, mientras que los guerreros apaches murmuraban entre sí en su lengua nativa. Don Ricardo se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. «¡Esto es una locura!», exclamó. «Mi hija no puede casarse con un indio». «Su hija», intervino entonces Cochise, con voz que cortó el aire como sable afilado, «ha demostrado tener más sabiduría y valor que muchos guerreros experimentados. Ha elegido ver más allá de las apariencias para reconocer el valor auténtico. Esa es la clase de mujer que puede dar hijos fuertes a mi linaje». Don Ricardo miró alternadamente a su hija, a Aillana, a Cochise, como si no pudiera procesar la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Pero, ¿qué dirá la gente? ¿Qué dirá la sociedad? «¿La sociedad?», respondió Isabela con una sonrisa que iluminó su rostro como sol naciente. «Aprenderá que el amor verdadero es más fuerte que cualquier prejuicio, y si no lo aprende, entonces será su problema, no el nuestro». Aillana, que había permanecido silencioso durante este intercambio, se adelantó entonces hacia don Ricardo. Al llegar frente a él, realizó una reverencia respetuosa pero digna. «Don Ricardo», dijo con voz cargada de sinceridad, «no vengo a robar a su hija como ladrón en la noche. Vengo a pedirle su mano como corresponde a un hombre de honor para unir nuestras vidas y nuestros pueblos en matrimonio sagrado». El comerciante contempló el rostro sincero del joven apache, luego miró a su hija resplandeciente de felicidad, y finalmente alzó los ojos hacia Cochise, quien lo observaba con expresión inescrutable. «Si mi hija lo desea verdaderamente», murmuró don Ricardo tras una pausa eterna, «y si el gran jefe Cochise acepta a una mexicana en su familia, entonces que así sea». Del registro parroquial de la iglesia de Casas Grandes, 15 de abril de 1878, «En este día bendito por la divina providencia, uní en sagrado matrimonio a don Aillana Running Bear, príncipe de los apaches chiricahuas, e Isabela Mendoza, hija de esta comunidad.
La ceremonia se celebró según los ritos cristianos y las tradiciones apaches, sellando no solo la unión de dos almas, sino la esperanza de paz entre dos pueblos. La escuela que establecieron al año siguiente se convirtió en símbolo viviente de su amor. Niños mexicanos y apaches aprendiendo juntos bajo el mismo techo, compartiendo conocimientos y construyendo el futuro que sus padres soñaron. Y cuando Ayllana regresó al establecimiento donde fue humillado, ahora como propietario, ofreció leche gratuita a todos los niños pobres del pueblo, sin distinción de raza. En sus ojos brillaba la sabiduría ancestral. La verdadera victoria no está en vencer al enemigo, sino en transformar corazones. Así floreció para siempre la flor eterna en tierras de Chihuahua. Si quieres más historias como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones.